Hola a todos y a todos. Antes de nada quería agradecer enormemente a Mo por dar forma a estas jornadas porque me parecen no solamente interesantes sino tremendamente útiles y necesarias todas aquellas plataformas a través de las cuales podamos llegar a hacer divulgación sobre bienestar animal. Creo que son imprescindibles y que nos aportan muchísimo. Así que de verdad, gracias por realizar las jornadas, por montarlas y también evidentemente por contar conmigo, que es un honor poder estar aquí hoy con vosotros y poder participar. Y finalmente también, gracias a todas y a todos vosotros por estar aquí participando en estas jornadas. Espero enormemente que disfrutéis muchísimo de todas las ponencias que vamos a dar. Estoy segurísima de que el resto de compañeros han preparado charlas increíbles y si podéis hacer algo más aparte de disfrutarlas, espero que sea aprender algo de ellas, porque al final de este tipo de eventos lo ideal es que por lo menos nos den un aprendizaje súper positivo a todos los que participamos de alguna manera o de otra. Y dicho todo esto, hoy os voy a hablar sobre por qué adoptar un perro potencialmente peligroso, un PPP, como todos podemos conocer, ¿vale? Pero antes de meternos en materia de por qué adoptar, por qué no adoptar un perro potencialmente peligroso, creo que es interesante que definamos un poquitito a qué nos referimos a nivel social con un perro potencialmente peligroso. Si ahora mismo saliéramos a la calle a preguntar a gente aleatoria, la mayor parte de ellas tendría una imagen similar a esta en la cabeza. O en su defecto, una imagen similar a esta. Me da igual. Al final, si os fijáis, a nivel de estructura, las razas son las mismas. Tenemos una imagen visual muy clara de un PPP, ¿vale? Pero ¿de dónde nos viene esta imagen a nivel social? ¿Por qué? ¿Por qué nos vienen estos perros a la cabeza? ¿Por qué estas razas en concreto? Bueno, esto al final, muchos ya lo sabréis, esto nos viene de la legislación actual que tenemos en este aspecto. Y como al fin y al cabo nos viene de aquí, me parece interesante que desgranemos un poco esta ley. No os preocupéis que no nos vamos a poner aquí a hacer una charla de derecho, ni mucho menos, pero sí que me parece interesante desgranarla un poquitito y hilar un poco la charla desde este aspecto, ¿vale? Si nos vamos a la ley, que la tenemos aquí, y empezamos a leer un poquito, vemos que bueno, la citada ley establece, lo estoy leyendo, no os creéis que me lo he aprendido, ¿vale? La citada ley establece las características de los animales que merecen la consideración de potencialmente peligrosos, tanto los de fauna salvaje, en estado de cautividad, en domicilios y recintos privados, como los domésticos, ¿vale? No obstante, con respecto a estos últimos, los domésticos, se remite al posterior desarrollo reglamentario la relación concreta de las razas, tipologías raciales o cruces interraciales, en particular de las pertenecientes a la especie canina, que por sus características morfológicas, su agresividad, su acometida, pueden suponer una amenaza para la integridad física de las personas y de los bienes de las personas, ¿vale? Y esto no queda ahí. Si os fijáis en el artículo 2, que aquí ya sí que nos metemos un poquito más en materia, aquí ya nos define bien animales de la especie canina potencialmente peligrosos a los efectos previstos del artículo 2.2 de tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos los que pertenezcan a las razas relacionadas con el anexo 1 de este decreto, aquellas cuyas características se correspondan con todas las medidas que figuran en el anexo número 2, ¿vale? Y serán estos dos anexos los que luego desgranaremos. Pero antes de pasar, sí que es cierto que no quería pasar por alto la única parte igual más lógica que pudiera tener este Real Decreto, que es que en todo caso, aunque no se encuentren incluidos en el apartado anterior, que es lo que os pone ahí, serán considerados perros potencialmente peligrosos aquellos animales de la especie canina, eso sí, de la especie canina, que manifiesten un carácter marcadamente agresivo, que hayan protagonizado agresiones a personas u otros animales. Que, sinceramente, y os vuelvo a repetir, a mí es lo que me parece más lógico de toda la ley. Es decir, a ver, si un perro ha demostrado tener conductas agresivas y ser un peligro real para otras personas o otros animales, pues igual sí que es necesario, entre otras cosas, ¿vale?, considerarlo un perro potencialmente peligroso porque ha supuesto un peligro potencial para alguien o para algún otro animal, ¿vale? Y ahora sí, nos vamos de lleno a los anexos, ¿vale? Anexo número 1, muy escueto. Esto sí que ya os digo que varía un poquitito entre comunidades, ¿vale? Entre comunidades autónomas. Hay veces que hay algunas razas que sí y otras razas que no aparecen, ¿vale? Pero bueno, se mueven entre estas. Pitbull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro... bueno, razas, al fin y al cabo, ¿vale? Y
Y aquí es donde vamos a hacer el primer parón. Razas. ¿Por qué razas concretas? ¿Qué tienen estas razas en concreto que las hacen ser potencialmente peligrosas? ¿Hasta qué punto el pertenecer a una raza hace que este individuo sea potencialmente peligroso para las personas o para otros animales? ¿Hasta qué punto? Bueno, tener en cuenta, si hablamos de razas, es que tenemos que irnos directamente a hablar sobre la heredabilidad genética. Y bueno, aquí os voy a dejar diferentes artículos, ¿vale? En los que se hacen mapeos genéticos en perros, en los que se estudia la heredabilidad de ciertos caracteres, tanto a nivel psicológico, a nivel de comportamiento, como a nivel físico también. Es un tema muy amplio, no podríamos ponernos a desgranar cada artículo ni muchísimo menos. Voy a haceros un poco un resumen de todos, ¿vale? La conclusión de todos ellos, muy general. Hay mucho que estudiar en este aspecto porque al final también es súper interesante ver en qué punto, de qué cromosoma se define qué característica. Esto yo creo que es súper interesante, a todos nos da mucha curiosidad, pero no estamos aquí para hablar de esto. Al final yo quiero que os llevéis una idea clara de que la genética influye en el comportamiento, ¿vale? Y esto a veces rasca un poco y nos duele escucharlo. ¿Y qué queréis que os diga? Pero es que es la verdad. Los cromosomas y los genes de nuestros perros los definen lo que son, definen aspectos físicos, como ya os estaréis imaginando. Color del pelo, color de los ojos, tamaño de cuando sean mayores, muchos aspectos físicos. Pero también afectan, en cierto modo, a aspectos conductuales y aspectos comportamentales. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué va a afectar a si mi perro se comporta más de una manera o más de otra? Bueno, para que entendamos esto, primero tenemos que comprender que las conductas que nuestros perros muestran no dejan de ser una respuesta a estímulos que reciben del medio, ¿vale? Estos estímulos que reciben del medio los reciben a través de sus órganos sensoriales, ojos, oídos, olfato, súper importante olfato, ¿vale? Y el sistema nervioso de nuestros perros es el encargado de recibir toda esta información, de traducirla y llegar a dar una respuesta, que es esta conducta que nosotros vemos. Y en todo esto, desde la entrada hasta la salida, ¿vale? Desde la entrada de información hasta la salida de la conducta, hay muchos aspectos físicos y fisiológicos internos del sistema nervioso y de otros sistemas también, que influyen en la aparición de una respuesta o de otra en según qué estímulo. Es decir, al final aquí hay mucha influencia de neurotransmisores, de hormonas, de receptores para estos neurotransmisores, y todo esto está influenciado por nuestros cromosomas, ¿vale? Es decir, al final en estos genes es donde se va a escribir si hay una parte del cerebro más o menos grande, si vamos a ser capaces de producir más o menos cantidades según qué neurotransmisor, o cuántos receptores se van a producir para según qué neurotransmisor, etc. Por lo tanto, esta pequeña influencia en lo que es la base de lo que va a generar la conducta posterior es lo que va a hacer que de alguna manera la genética influya, eso sí, en la probabilidad de que un individuo en concreto presente una conducta u otra. Y aquí nos podemos meter en una conducta de agresividad, como nos podríamos meter en una conducta de miedo o en una conducta más sociable, ¿vale? Es decir, sí que hay una influencia de la genética en el comportamiento, pero ¿qué quiero decir con esto? Que el comportamiento que muestra un animal, un individuo, está influenciado no solo por su genética, sino también por las experiencias que este animal vive desde que nace hasta que muere. Por lo tanto, en el caso en el que lleguemos a demostrar que hay razas que tienen mayor probabilidad a presentar ciertos problemas de comportamiento o ciertas conductas, que esto hasta ahora pues puede verse cierto rigor científico,
verdaderamente las experiencias y el manejo que se lleve con este animal va a ser lo que marque la diferencia finalmente en el comportamiento del individuo que tengamos delante. Y hablo de individuo, ya no me refiero ni siquiera a razas, porque inclusive dentro de una raza que va a tener X características físicas y psicológicas por raza, ¿vale? Inclusive dentro de estas similitudes por raza que pueda tener, cada individuo de esa misma raza es distinto entre sí. Y esto es algo que tenemos que grabar a fuego. Por mucho que la genética tenga influencia en el comportamiento, igual que lo tiene en otros muchos aspectos, no es lo único que conforma la conducta de un perro, de un animal en general. Por lo tanto, el discernir y en hacer una lista de razas que pensemos que son más peligrosas tiene poco sentido, por no decir ninguno, siendo ya poniéndome muy subjetiva, ¿vale? Pero no solamente queda aquí, ¿vale? Vamos a volver a la ley y nos vamos a ir al anexo número 2, ¿vale? Lo veis aquí, os lo he puesto de nuevo. Los perros afectados por la presente disposición tienen todas o la mayoría de las características siguientes, ¿vale? Esto, hay algunas que son divertidas. Fuerte musculatura, aspecto poderoso, no voy a opinar, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor, resistencia. Tremendo esto. Marcado carácter y gran valor. No pienso decir nada sobre esto porque de verdad que, en fin, pelo corto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pelo corto. Perímetro torácico, bla, bla, bla. Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda. Seguiríamos leyendo. ¿Por qué me paro aquí? ¿Vale? Vamos a considerar que a nivel de aspecto físico sí que es cierto, y esto, siendo redundante, es algo completamente de física, no es ya ni de psicología, ni de etología, ni de nada, es física pura y dura. Si tú tienes un músculo más poderoso, con más fuerza y una mandíbula más robusta, más ancha, es decir, tienes una boca grande y poderosa, ¿vale? Y con mucha fuerza, evidentemente tu capacidad de hacer daño es mayor que aquel animal que no tiene esta mandíbula, que no tiene esta boca tan musculada o tan grande. Obvio, esto es física, no voy a engañar. Evidentemente el mordisco de un pitbull es más peligroso que el mordisco de un chihuahua o de un bichon maltés o de cualquier perro de tamaño pequeño, ¿vale? Igual si comparamos un pitbull o cualquier perro de tamaño grande, no es lo mismo que la mordida de un perro de tamaño pequeño. Eso yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Pero, ¿hasta qué punto, porque tengas una boca más grande, eres más peligroso? Y aquí vamos a poner un ejemplo, ¿vale? A igualdad de condiciones entre vamos a poner razas para hacernos una visual, un pitbull y un chihuahua, y con igualdad de condiciones me refiero a que ambos presentan conductas violentas, conductas agresivas hacia, por ejemplo, personas desconocidas. Por ejemplo. Y no vamos a meternos en por qué las presentan, ¿vale? No nos vamos a meter cuál es la razón de estas conductas agresivas. Las presentan y punto. Obviamente, la capacidad de hacer daño del pitbull es mucho mayor que la del chihuahua. Pero que este tenga más capacidad de hacer daño que este no implica que ambos sean un riesgo para las personas con las que se puedan encontrar. Por lo tanto, ambos son perros potencialmente peligrosos, porque son perros que pueden morder. Me da igual que me puedas destrozar más o menos una pierna, me puedes morder, me puedes hacer daño y por lo tanto es un perro potencialmente peligroso. Para la ley igual actualmente no es muy así, ¿vale? Pero, siendo objetivos, esta es la realidad. Por mucho que yo tenga una boca más poderosa, no me hace ser más peligroso. Dicho esto, volvemos a la pregunta del inicio. ¿Por qué debo adoptar un PPP? Debes adoptar un PPP por las mismas razones por las cuales debes adoptar un perro cualquiera, ¿vale? Y digamos que debes adoptarlo porque puedes adoptarlo.
defino esto, ¿vale? Antes de adoptar a un animal, debemos de hacernos una pregunta muy clara. ¿Tengo la capacidad económica, tengo el tiempo y tengo las ganas suficientes como para darle la vida que se merece a este perro? Es decir, tengo el tiempo, el dinero y las ganas para cubrir todas las necesidades sanitarias, alimentarias, sociales, físicas y mentales de este perro. Y a mayores, si me estiráis, tengo ese tiempo, ese dinero y esas ganas para formarme en cómo se comunica, en entender y en educar de manera respetuosa a este perro. Si la respuesta a todo esto es un sí gigante y emocionado, genial. Tienes que ir a la segunda pregunta, que es, vale, en función de cómo soy yo, del tipo de vida que llevo, ¿qué perro se va a ajustar más a esta vida que yo llevo y a esta personalidad mía? Y aquí sí que ya tenemos que ir, podemos dejarnos discernir por cómo son ciertas razas, las características generales que puedan tener ciertas razas, pero inclusive en este punto, nunca escojáis por raza, escoger por carácter, ¿vale? Escoger por el carácter individual, porque os puede sorprender que os vayáis a comprar o a adoptar un perro X porque es de la raza X y tiene el carácter X y de repente os toque la excepción que confirma la regla, ¿vale? Entonces, por favor, siempre que vayáis a adoptar un animal, fijaros en si podéis cubrir sus necesidades y cómo ese carácter va a combinar con el tuyo, ¿vale? Y realmente esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de adoptar un animal. El por qué igual a nivel social o a nivel ya de ética o de corazón propio decidamos o no decidamos adoptar un PPP puede ser porque sí, realmente, debido a la ley actual, es mucho más complicado que un perro potencialmente peligroso, etiquetado como potencialmente peligroso, muchas veces mal etiquetado como potencialmente peligroso, tiene más dificultades para ser adoptado, porque es un perro que lleva unas concesiones sociales y una lastra social muy heavy encima, porque a mayores nos requiere que nosotros tengamos que hacer el esfuerzo de sacarnos una licencia para poder tener a este perro, porque este perro va a tener que ir con bozal, porque este perro va a tener que seguir unas normas distintas a las que tienen que seguir otros perros. Y esto ya os digo de antemano que no es justo. No es justo en el paradigma que la ley dicta ahora mismo, en el que por lo que se rige mayormente es por razas y aspecto físico, ¿vale? Aunque sí tengamos la concesión de que si el perro ha sido, es lo que decíamos, si el perro así que ha mordido tal, entonces en ese caso sí que puede ser potencialmente peligroso. Es la única parte lógica de la ley actual, ¿vale? Entonces, ¿por qué adoptar un PPP? Por la misma razón que adoptarías a cualquier perro, porque quieres introducir a un ser que te aporte cosas buenas a tu vida y porque puedes hacerlo. Entonces, ya para terminar, no quiero tampoco enrollarme mucho más. Si estás pensando en adoptar, hazte las dos preguntas que te he comentado antes y no pienses en la raza, piensa en el animal que te vas a llevar. Y no pienses que porque sea una raza etiquetada como potencialmente peligrosa, es verdaderamente potencialmente peligroso. Probablemente sea potencialmente amoroso como pueda ser cualquier otro perro. Entonces, no estigmaticemos de esta manera. Intentemos dar una oportunidad o al menos no quitársela por una etiqueta que en muchísimos casos no se han ganado realmente. Dicho esto, de nuevo, mil gracias por escucharme, mil gracias por estar aquí en las jornadas, mil gracias a Mo también de nuevo y os repito, me da mucha rabia que esto sea en diferido, que no sea en directo, porque creo que podríamos hacer un debate súper rico y súper estimulante sobre esto, pero de verdad que os invito a que tengamos este debate a través de redes sociales. Quedo a vuestra total disposición para todas las dudas que podáis tener, que os surjan de esta charla. Si queréis que os haga llegar artículos o información al respecto de la que hemos comentado, me escribís también sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y nada, espero que disfrutéis
muchísimo de las charlas que tenemos después, no os las perdáis, ¿vale? Porque de verdad que los compañeros son increíbles y bueno, yo tengo muchísimas ganas de escucharlas y estaré escuchándolas con vosotros. Así que, dicho esto, que paséis un feliz domingo y espero que nos veamos de nuevo en otra charla, quizás también con ACMO. ¡Hasta luego!